Imagina vivir en un pueblo donde todos creen que la fuerza lo es todo, donde un hombre puede pasar la vida entera intentando dominar a lo que no entiende, y un caballo puede ser temido como si fuera una bestia maldita. Ahora imagina que todo eso cambia por culpa de una joven callada que no trae ni lazos ni gritos, solo paciencia. ¿Qué pasaría si te dijera que el animal más salvaje del pueblo no era el caballo, sino el propio dueño? Esta historia no comienza con una caricia, ni con una sonrisa. Comienza con un desafío. A quien logre domar a Tormenta, le regalo parte de mis tierras. Una frase que hizo temblar hasta a los más valientes. Don Ramiro, el hombre más duro de Valle Escondido, pensaba que todo en la vida se logra a golpes. Y Tormenta, un caballo negro como la noche, con ojos de fuego y alma indomable, era la prueba viviente de que no todo puede ser controlado. Pero cuando Alma, una muchacha delgada, de mirada suave y voz bajita, se paró frente al corral, todo lo que el pueblo creía comenzó a resquebrajarse. ¿Qué vio ella que nadie más supo ver? ¿Por qué Tormenta, el mismo que había lanzado al suelo a todos los jinetes, se quedó quieto ante ella? ¿Y qué tuvo que perder don Ramiro para finalmente entender lo que significa el respeto? Prepárate, porque lo que vas a ver no es solo la historia de un caballo salvaje, es la historia de un pueblo que aprendió que no se necesita fuerza para domar lo que es libre. Se necesita algo mucho más difícil: humildad. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué Tormenta no fue el que cambió, fueron todos los demás. Era una de esas tardes donde el calor se pega a la piel como si nunca quisiera soltarte. El viento apenas se atrevía a soplar entre los árboles secos de Valle Escondido, un pueblo pequeño, rodeado por colinas polvorientas y recuerdos que parecían haber quedado detenidos en el tiempo. El sol bajaba lento, tiñendo los techos de teja con tonos anaranjados y bañando los campos de trigo en una luz dorada que casi dolía de tan hermosa. En el centro del pueblo, justo frente a la vieja cantina, el refugio del vaquero, un grupo de hombres se reunía alrededor de un corral improvisado. Voces altas, risas, apuestas y miradas de incredulidad llenaban el aire. Todos miraban al mismo hombre, don Ramiro Beltrán, un granjero de 72 años, alto, con espalda aún firme, barba gris perfectamente recortada y una expresión tan dura como el cuero viejo. Vestía camisa de manta remangada, sombrero de ala ancha y botas desgastadas por los años de trabajo. Su voz grave cortó el murmullo como navaja. A quien logre domar a Tormenta, le entrego 1 hectárea de mis tierras. Pausó un segundo, mientras sus ojos azules, fríos como agua de pozo, escaneaban a los presentes. Pero advierto, no es un caballo para cobardes. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo pensaban. Tormenta. Ese animal no era como los demás. Era más que un potro salvaje. Parecía hecho de puro instinto, de rabia contenida, de viento y rayo. Detrás del corral, entre sombras y polvo, se movía la criatura que desataba tanto respeto. Tormenta era un caballo imponente, de pelaje negro brillante como la obsidiana, con una cicatriz en el lomo y unos ojos tan intensos que uno sentía que te miraban por dentro. Nadie había logrado montarlo. Nadie. Algunos decían que era por maldición, otros que era el espíritu de un guerrero reencarnado. Lo único cierto era que quienes lo habían intentado no solo caían, salían heridos en el alma. Don Ramiro se dio media vuelta con paso lento pero seguro, como quien acaba de lanzar una bomba y espera a ver cómo explota. Antes de desaparecer detrás del portón de su hacienda, lanzó una última frase al aire. Tienen hasta el domingo. Después lo suelto en el monte, que viva libre o que nadie vuelva a intentarlo. La noticia corrió por todo el pueblo como fuego en rastrojo seco. Algunos hombres inflaron el pecho, otros bajaron la mirada. Pero nadie imaginaba que la persona que aceptaría el desafío no era quien todos esperaban. Y ese viento suave que soplaba entre los maizales
casi como un susurro, fue lo único que presintió lo que estaba por venir. Apenas amanecía y ya se escuchaban los cascos golpeando con furia la tierra dura del corral. El polvo se alzaba como un remolino, y entre esa nube terrosa se dibujaba la silueta de Tormenta, corriendo como si algo invisible lo persiguiera. Era una escena que helaba la sangre y al mismo tiempo hipnotizaba. El corral estaba detrás de la hacienda Beltrán, en lo alto de una pequeña colina que dominaba el pueblo entero. Desde ahí se veía todo Valle Escondido. Sus casitas de adobe, la iglesia con su campana vieja, los caminos de tierra donde los niños jugaban descalzos. Pero nada llamaba más la atención que ese caballo oscuro, enorme, de cuello musculoso y patas tan fuertes que parecían partir la tierra al galopar. Tormenta no tenía herrajes ni silla. Don Ramiro decía que nadie los merecía. Su melena, larga y desordenada, se agitaba como bandera de guerra. Tenía una cicatriz que cruzaba su lomo derecho. Se decía que se la había hecho él mismo al lanzarse contra una cerca cuando era potrillo. Era tan feroz que los otros animales lo evitaban. Nadie se atrevía a entrar al corral. Nadie, excepto Don Ramiro. «Míralo bien», decía él mientras se apoyaba en la cerca, con una taza de café humeante en la mano. «Ese animal no se deja domar porque no quiere, porque es más listo que cualquiera». A su lado estaba Rutilo, su peón de confianza, un hombre bajito, moreno, de rostro amable pero siempre nervioso. Rutilo sacudió la cabeza y murmuró: «Ese caballo no está hecho para llevar a nadie encima, patrón. Ese no es caballo, es un espíritu libre». Don Ramiro no respondió. Solo entrecerró los ojos, como si leyera algo que nadie más podía ver. Ese día Tormenta corrió sin descanso, no por miedo ni por locura. Corría como quien busca algo que no encuentra. Se alzaba sobre sus patas traseras, relinchaba hacia el cielo como si retara al universo. Era hermoso y aterrador. Los niños del pueblo se trepaban a los árboles para verlo. Las mujeres lo miraban desde las ventanas. Los hombres se acercaban con respeto, pero siempre con distancia. Nadie se atrevía a entrar. Todos recordaban al último que lo intentó, un muchacho de otro pueblo, joven y fuerte, que terminó con el brazo dislocado y el orgullo roto. Pero don Ramiro no se rendía. Él no hablaba de Tormenta como un simple animal. Lo miraba como se mira a un viejo rival, un reflejo de sí mismo, salvaje, testarudo, imponente. «No hay bestia que no se doblegue», decía entre dientes sin quitarle la vista de encima. Solo hay que saber dónde le duele. Lo que don Ramiro no sabía es que algunos dolores no se vencen con riendas, se sanan de otra forma. Y ese día, desde lo alto de la colina, Tormenta volvió a relinchar hacia el horizonte, como si ya sintiera que algo estaba por cambiar. El calor de mediodía caía como plomo sobre los hombros, y la tierra de Valle Escondido se levantaba en cada pisada, seca como la garganta de un mentiroso. Frente al corral de la hacienda, el ambiente se volvió una mezcla entre feria y campo de batalla. Hombres de sombrero grande y ego más grande aún comenzaban a llegar, uno tras otro, con las botas bien boleadas y la mirada inflada de orgullo. Todos decían lo mismo: «Yo sí lo monto». Y ahí estaba don Ramiro, sentado en su vieja silla de cuero bajo la sombra de un mezquite, sorbiendo su café con un dejo de diversión escondido detrás del bigote. A su lado, una mesa improvisada con una libreta para anotar los nombres de los valientes, o mejor dicho, de los necios. El primero fue Mauricio el Toro Saldaña, un vaquero fornido de piel morena, barba cerrada y brazos como troncos de encino. Se subió al corral con paso firme, agarró la cuerda como si tuviera siglos de experiencia y en menos de 10 segundos ya estaba tragando polvo. Tormenta lo lanzó tan alto que su sombrero aterrizó antes que él. «Ni tiempo le dio de persignarse», gritó alguien entre las carcajadas del público. Luego vino Esteban Reyes, joven, delgado, con la sonrisa confiada de quien nunca ha probado el suelo. Hijo del alcalde,
Dicen que quiso demostrar que tenía agallas. Duró un poco más, quizás 20 segundos. Pero cuando Tormenta se levantó sobre sus patas traseras y sacudió la cabeza con violencia, Esteban salió disparado hacia el bebedero de madera. Se levantó empapado y avergonzado. Don Ramiro solo miraba en silencio. No se burlaba, no se reía. Solo observaba, como un halcón, con esos ojos celestes que parecían ver más allá de la piel. «Les falta alma», murmuró Rutilo, parado junto a la cerca, con su voz bajita de siempre. «Y ese caballo, patrón, ese caballo no se deja montar por fuerza, se deja montar por confianza». Don Ramiro no respondió. Se limitó a tachar un nuevo nombre en la lista. Las horas pasaban, hombres venían, caían, maldecían, algunos cojeaban, otros lloraban. Unos se iban en silencio, otros buscaban excusas. El sol me cegó. La cuerda estaba mal puesta. Es que se me resbaló la bota. Pero ninguno, ni uno solo, logró mantenerse más de un minuto sobre Tormenta. El pueblo entero empezó a reunirse cada tarde. No era solo por el premio de la tierra, era por el espectáculo. El corral se convirtió en un circo sin carpa y Tormenta en el león que no necesitaba rugir para imponer respeto. Y aunque todos buscaban fama, nadie se dio cuenta de algo importante. El caballo no peleaba por odio, peleaba por miedo, por dolor, por memoria. Y entre tanta arrogancia y aplausos burlones, hubo alguien al fondo observando en silencio, alguien que no reía ni apostaba, solo miraba, y en sus ojos había algo que Tormenta aún no conocía: paciencia. Era un amanecer suave, de esos que apenas rozan la piel como caricia de abuela. La neblina flotaba sobre los campos, y el canto de los gallos, mezclado con el murmullo de las hojas movidas por el viento, daba al pueblo una paz extraña, como si algo importante estuviera por suceder. En la vereda de tierra que lleva a Valle Escondido, apareció una figura delgada, caminando con paso firme pero sin apuro. Alma Gutiérrez. Cabello castaño oscuro recogido en una trenza que caía hasta la cintura. Ojos grandes color miel, piel morena como la tierra húmeda después de la lluvia. Vestía ropa sencilla. Blusa blanca, falda larga color café, guaraches gastados. Llevaba una bolsita de manta colgando del hombro y en la mano derecha un ramito de lavanda fresca. Nadie la esperaba. Nadie sabía que venía. Alma se detuvo frente al corral de la hacienda Beltrán, donde un grupo de hombres aún comentaban entre carcajadas la última caída del día anterior. En cuanto la vieron, las risas se congelaron. Era como si el viento se hubiera detenido por un segundo, curioso también. «¿Qué se le ofrece, señorita?», preguntó uno de ellos con tono burlón. Ella no respondió de inmediato. Solo dio un paso al frente, mirando a Tormenta que trotaba inquieto dentro del corral. El caballo se detuvo, no por orden ni por amenaza. Se detuvo, como si algo en ella le llamara. «Vengo por el caballo», dijo Alma con voz tranquila, suave pero firme. Las carcajadas estallaron como pólvora. «No, hombre, esta sí se voló la barda. ¿Traes una silla mágica o qué? A lo mejor quiere invitarlo a bailar». Pero Alma no se inmutó. Sus ojos seguían fijos en Tormenta. Don Ramiro, que había escuchado desde su silla bajo el mezquite, se levantó despacio, curioso. Caminó hasta la cerca, la miró de arriba a abajo, con ese aire de quien cree haberlo visto todo. «¿Tú?», dijo en voz baja, como si no creyera lo que escuchaba. «¿Tú quieres domar a Tormenta?». «No quiero domarlo», respondió Alma, sin apartar la vista del animal. «Quiero conocerlo». Un silencio incómodo cayó sobre todos. «Mira, muchacha, esto no es un juego. Ese caballo no es pa' cualquiera. Ya ha tumbado a los mejores jinetes del estado. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cantarle una canción?». «No lo sabremos hasta que me deje acercarme», respondió, y dio otro paso hacia el corral. Don Ramiro entrecerró los ojos, entre molesto y fascinado. Algo en esa joven lo descolocaba. No era altanera, no era sumisa, era serena, como si supiera algo que los demás habían olvidado. «Te doy 5 minutos», gruñó, «pero si te hace daño,
No es mi culpa. Alma asintió. Se sentó al borde del corral. Sin cruzar la reja, sacó de su bolsita un poco de hierbabuena. La frotó entre sus dedos y empezó a hablarle a Tormenta en voz bajita. No eran órdenes, no eran ruegos, eran palabras suaves, como cuentos para dormir. Nadie entendía lo que decía, pero el caballo bajó las orejas. No se acercó, pero tampoco huyó. Los espectadores empezaron a susurrar entre ellos. Algunos se rieron, otros se quedaron serios, confundidos. Don Ramiro no dijo nada. Solo la miró con una mezcla de escepticismo y una punzada vieja en el pecho que no lograba reconocer. Y mientras el sol subía sobre Valle Escondido, Alma permaneció ahí, quieta, tranquila, como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si supiera que la verdadera batalla no era con el caballo, sino con el miedo que llevaba adentro. El sol se deslizaba lento entre los cerros, pintando de naranja las bardas agrietadas del pueblo y dejando que el canto de los grillos tomara el lugar de las voces. La mayoría ya se había ido. Solo quedaban unos pocos curiosos, dispersos entre sombras largas y polvo en el aire. Y ahí estaba ella, Alma, sentada en el mismo lugar donde había estado cada tarde desde que llegó, justo al lado del corral, con las piernas cruzadas, la espalda recta y una tranquilidad que desafiaba todo lo que ese lugar conocía sobre Tormenta. No llevaba lazo, no traía vara, solo una rama de lavanda entre los dedos y una calma que parecía contagiar hasta a las hojas de los árboles. Del otro lado del corral, Tormenta caminaba en círculos, tenso, vigilante. Sus músculos marcados se movían bajo la piel como olas negras. Sus ojos, ese par de brasas encendidas, no se despegaban de ella. No confiaba, pero ya no embestía la reja, ya no relinchaba como loco, solo observaba. «No te voy a obligar a nada», le susurró Alma como si hablara a un niño asustado. «Cuando tú quieras, y si tú quieres». Desde atrás, en la sombra del viejo mezquite, Don Ramiro miraba todo con los brazos cruzados. Había dejado de burlarse. Algo en su rostro duro comenzaba a resquebrajarse, como una vieja pared ante la lluvia. A su lado, Rutilo, el peón, murmuró sin quitar la vista del caballo. Nunca lo había visto quedarse quieto tanto tiempo. Don Ramiro no respondió, solo respiró hondo y frunció el ceño. Alma sacó una pequeña bolsa de su manta con manzanilla seca y un poco de sal gruesa. Mezcló los ingredientes con cuidado y los esparció en la tierra, justo donde Tormenta solía marcar su territorio. Algunos en el pueblo decían que esas eran cosas de brujas, otros que era sabiduría antigua. Ella no lo explicaba, solo lo hacía con una suavidad que daba paz. Tormenta olfateó el aire, bajó la cabeza, dio 2 pasos, luego uno más y otro. Cuando estuvo a apenas 2 metros de ella, se detuvo. Alma no se movió, ni siquiera lo miró directo. Sabía que eso era una falta de respeto en su lenguaje. En vez de eso, le habló como si recordara algo juntos. «Debe doler que nadie haya querido escucharte antes, ¿verdad?» Y por un instante, Tormenta dejó de parecer una bestia. Su cuerpo se relajó. Su respiración se volvió más lenta. Dio un paso más y estiró el cuello hacia ella. Sus narices tocaron la flor de lavanda en sus manos. Ahí, en ese segundo suspendido en el tiempo, ocurrió el primer encuentro real, no de humano y animal, sino de 2 almas rotas que sin saberlo se reconocieron en su dolor. Desde el fondo del corral, don Ramiro apretó la mandíbula. No entendía qué pasaba, pero algo dentro de él se revolvía, como si el mundo que él conocía, ese donde la fuerza lo era todo, empezara a tambalear. Alma se levantó despacio sin darle la espalda al caballo. Se retiró en silencio, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos suaves y un caballo que por primera vez no quería estar solo. Esa mañana el cielo amaneció nublado, como si también presintiera que algo estaba a punto de romperse. El aire tenía un peso distinto, como cuando las palabras no dichas se amontonan en el pecho. En la hacienda Beltrán,
Todo parecía seguir igual. Las gallinas cacareaban, el molino de agua giraba lento y Rutilo echaba maíz a las gallinas como cada día. Pero en los ojos de don Ramiro había tormenta. Desde hacía ya una semana, Alma se sentaba frente al corral, sin tocar al caballo, sin forzarlo, sin imponer. Solo estaba ahí, y Tormenta, ese animal imposible que ni él mismo había logrado dominar, se dejaba mirar, se acercaba, incluso comía de su mano. Eso, para don Ramiro, era una herida abierta. No era solo un caballo, era su orgullo, su prueba, su legado, y verlo doblegarse, no ante la fuerza, sino ante la calma de una muchacha de ojos suaves. Lo revolvía por dentro, como si le retorcieran el alma. «¡Ya basta de este teatro!», gritó ese día, golpeando la mesa donde desayunaba. «¡Ese animal está jugando con todos!». Rutilo levantó la cabeza desde el otro lado del patio, con una tortilla medio doblada en la mano. «No parece un juego, patrón. El caballo ha cambiado». Se le nota en la mirada. «Se le nota que está confundido», replicó don Ramiro, caminando con pasos pesados hacia el corral. «Lo va a hacer con ella, pero no conmigo, no conmigo». El pueblo, al escuchar los gritos, comenzó a acercarse. Era raro que don Ramiro perdiera el control. El corral se llenó en minutos. Hombres, mujeres, niños, todos en silencio, mirando al patrón con el rostro endurecido por la rabia. Alma ya estaba ahí, sentada como cada día. Al ver a don Ramiro cruzar el portón, supo que algo andaba mal. Sus ojos se clavaron en él. «No es momento, don Ramiro», le dijo con respeto pero sin miedo. «Es mi caballo», gruñó ya dentro del corral, «y lo voy a montar como me da la gana». Alma dio un paso adelante, pero Tormenta relinchó fuerte, nervioso. No quería que ella se acercara más. Don Ramiro, cegado por su propio enojo, se puso la silla en las manos, entró con la cuerda y la lanzó con fuerza. El lazo giró en el aire y cayó justo sobre el cuello de Tormenta. En segundos, el caballo se agitó como nunca, relinchaba, pateaba, sus ojos desbordaban terror. No era ira, era miedo, miedo puro. «¡Tranquilo, desgraciado!», gritaba Ramiro, mientras trataba de sujetar la cuerda. Pero Tormenta ya no estaba en el corral, estaba en su memoria, en la jaula donde lo metieron cuando era potro, en la noche en que perdió a su madre, en los gritos, los golpes, las manos rudas. Era todo eso, de nuevo. Y entonces ocurrió. El caballo se alzó en dos patas, relinchó con un sonido que le heló la sangre a todos, y cayó con todo el peso de su cuerpo sobre don Ramiro, empujándolo al suelo. El golpe fue seco, el silencio fue inmediato. Alma corrió hacia él. Lo encontró tirado, consciente, pero sin poder moverse. No siento la pierna», dijo el viejo, entre dientes, con el rostro desencajado por el dolor. Rutilo y otros hombres entraron para ayudar. Alma se quedó de rodillas junto a él, con lágrimas en los ojos. «Te dije que no era el momento», murmuró, más para ella que para él. Don Ramiro no respondió, pero sus ojos, por primera vez, no reflejaban orgullo, reflejaban miedo, humano, real, el tipo de miedo que te enfrenta con todo lo que no quisiste ver en ti mismo. Desde el otro lado del corral, Tormenta se quedó quieto, respiraba agitado, pero ya no se veía salvaje, se veía roto. Y en ese momento, nadie supo bien quién necesitaba más ayuda, el hombre en el suelo o el caballo que aún no sabía cómo confiar. El aire en Valle Escondido se sentía más espeso esa mañana, como si el pueblo entero contuviera la respiración. Las campanas de la iglesia no repicaron como de costumbre. Nadie regateaba en la plaza. Los niños no corrían descalzos por las calles. Todos hablaban de lo mismo, pero en voz baja, como si decirlo en alto pudiera empeorar las cosas. Don Ramiro Beltrán había caído. El hombre más duro, más orgulloso, el que jamás pidió ayuda y que por años sostuvo el pueblo con sus tierras y su carácter, ahora yacía en cama. En su habitación
La luz entraba tímida por la ventana, iluminando los muebles antiguos, las fotos enmarcadas de su juventud como jinete y el sombrero colgado en la pared que ahora parecía tan ajeno como los días que no volverían. Estaba tendido, con la pierna enyesada y el rostro pálido. No hablaba mucho, apenas comía. Se había quedado solo, no por obligación, sino por consecuencia. Rutilo, fiel como siempre, le llevaba comida y le cambiaba las vendas, pero no sabía qué decir. ¿Qué se le dice a un hombre que toda su vida creyó que mostrar debilidad era perder? La gente del pueblo dejó de pasar por la hacienda, algunos por miedo, otros por vergüenza. Don Ramiro había sido la roca, pero también la sombra. Muchos lo respetaban, pero pocos lo querían de verdad. Y entonces, una tarde en que el sol se colaba entre las cortinas con un resplandor tibio, se escucharon pasos suaves en el corredor de madera. No eran de Rutilo, ni de un doctor, ni de un cura. Era Alma. Entró con una bolsa de manta al hombro, caminando con la misma serenidad con la que se sentaba frente a Tormenta. Llevaba un frasco de vidrio con aceite de romero y unas hojas de árnica. No dijo buenas tardes, ni preguntó cómo estaba. Se sentó en la silla junto a la cama y, sin pedir permiso, comenzó a frotar suavemente el ungüento sobre la pierna del viejo. Don Ramiro entrecerró los ojos. «¿Viniste a decir, te lo dije?», murmuró con una voz rasposa. «No, vine a ayudar», respondió sin mirarlo, concentrada en su tarea. «¿Por lástima?». «No, por compasión». Hubo un silencio largo, cargado. «No me gusta depender de nadie», dijo él. «Lo sé. Me duele más el orgullo que la pierna». Alma paró, levantó la mirada y lo vio directo a los ojos. «Entonces, ya es hora de sanar las dos cosas, ¿no cree?». Don Ramiro la miró largo rato. Sus ojos azules ya no brillaban como antes. Ahora parecían cargados de algo más, algo que nunca se había permitido sentir: vergüenza. Yo no sé cómo hacerlo», confesó en voz bajísima, casi como un susurro. Y Alma, con la voz más dulce que el viento entre los maizales, le respondió: «Empiece por escuchar». Desde fuera, Tormenta relinchó suavemente, como si también lo supiera. Ese día el patriarca no solo cayó de un caballo, cayó de sí mismo, y por primera vez en su vida no intentó levantarse solo. Era una tarde de esas que huelen a tierra mojada, aunque no haya llovido. El cielo se vestía de gris claro y el aire traía un frescor que acariciaba los rostros como una promesa de calma. En Valle Escondido, la rutina comenzaba a volver poco a poco, pero algo había cambiado. Don Ramiro Beltrán no salía más al corral, ya no gritaba órdenes, ya no cargaba su orgullo a cuestas como siempre. Permanecía dentro de su habitación, con la pierna aún inmóvil, rodeado de silencio y de recuerdos que le pesaban más que cualquier yeso. Y cada tarde, sin falta, Alma cruzaba la entrada de la hacienda con su paso tranquilo, como si el tiempo no la apurara. Ya no solo venía a curar la pierna, venía a hablar, a escucharlo, a sentarse a su lado y contarle cosas que nadie más se atrevía a decirle. Mi abuela decía que algunos hombres se creen invencibles hasta que la vida les enseña a bajar la cabeza, comentó una tarde mientras le daba té de manzanilla. Don Ramiro soltó una risa cansada. «Tu abuela era más sabia que muchos doctores». Ella sonrió, y por un segundo, él también. Fue en esos días, entre palabras bajitas y largos silencios, que el viejo empezó a recordar cosas que llevaba años enterrando. Le habló de su padre, un hombre que lo educó a gritos y con la correa en la mano. De la primera vez que montó un caballo siendo niño, no por gusto, sino por obligación. De cómo juró nunca mostrar miedo. De cómo el dolor se le fue quedando dentro, como una piedra que cada año pesaba más. Alma no lo interrumpía, solo le tomaba la mano de vez en cuando y con eso bastaba para que él siguiera hablando. Un día, mientras afuera lloviznaba despacito y el cielo parecía llorar junto a ellos, don Ramiro rompió en llanto. Un llanto de hombre viejo, de alma cansada.
no por la pierna ni por el accidente, sino por todo lo que había guardado. Nunca supe querer, dijo entre lágrimas. Creí que enseñar a golpes era enseñar respeto, pero lo único que sembré fue miedo. Alma le acarició el hombro, con una ternura que desarmaba. Todavía está a tiempo, don Ramiro. El respeto también se aprende, pidiéndolo. Esa noche, él pidió algo que nadie jamás imaginó. ¿Puedes llevarme mañana al corral? Alma lo miró con sorpresa. ¿Estás seguro? Sí, asintió. Quiero pedirle perdón al caballo. Ella no dijo nada, pero sus ojos, color miel, se llenaron de algo que ni las palabras pueden explicar, y así, lo que nadie vio venir, fue que el hombre más duro del pueblo, el que parecía hecho de piedra, estaba aprendiendo por fin a ser humano. El sol apenas empezaba a asomarse por detrás de los cerros cuando Alma llegó a la hacienda. Llevaba un rebozo azul cielo cubriéndole los hombros y los ojos llenos de esa luz que aparece cuando algo bueno está por pasar. Tocó suavemente la puerta del cuarto de don Ramiro y para su sorpresa, él ya estaba despierto, vestido, peinado y con el sombrero puesto. «Hoy no quiero que me vean como un enfermo», dijo con voz ronca pero firme. «Hoy quiero mirar al animal como se mira a un maestro». Alma le ofreció el brazo y juntos cruzaron el patio despacito, paso a paso. Rutilo abrió el portón del corral, visiblemente conmovido. Había ayudado a preparar todo: el banco de madera, una manta para cubrir la silla y hasta un poco de agua fresca. El pueblo, enterado por susurros, se empezó a acercar en silencio, sin alboroto, como si entendieran que lo que estaba por suceder no era un espectáculo, era una reconciliación. Tormenta ya estaba ahí, parado al fondo del corral, imponente, sereno. Lo habían dejado suelto, sin cuerdas, sin riendas. Don Ramiro se quedó mirándolo desde la cerca. Luego respiró hondo y con la ayuda de Alma entró. La tierra crujía bajo sus botas. El viento le revolvía el sombrero. Cada paso era un acto de humildad. Cuando estuvo a unos metros del caballo, se detuvo. Bajó la mirada, quitó el sombrero y con voz entrecortada dijo: «Te fallé. Te traté como me enseñaron, a la fuerza. Quise doblegarte en lugar de entenderte. No sabía otra forma, pero no más». Tormenta lo observó, quieto, con las orejas apuntando hacia él. Por un segundo todo se detuvo, y entonces, lo inesperado. El caballo caminó hacia don Ramiro. 1, 2, 3 pasos, hasta estar justo frente a él. Su aliento caliente chocaba con el pecho del viejo. El silencio era tan profundo que se podía escuchar la respiración entrecortada del patrón. Entonces, Tormenta bajó la cabeza y la apoyó suavemente contra el hombro del hombre. La gente contenía las lágrimas. Rutilo se quitó el sombrero. Alma sonrió en silencio y don Ramiro cerró los ojos. «Gracias», murmuró. «Gracias por enseñarme». Pero ahí no terminó todo. Alma, con un movimiento suave, subió al corral sin decir palabra. Se acercó al caballo y sin necesidad de hacer ningún gesto, Tormenta se dejó montar. Ni sillas ni espuelas, solo ella y él, como si fueran parte de la misma historia. Entonces, con elegancia, Tormenta comenzó a galopar. No corría para huir, corría libre, ligero, orgulloso. Como si el alma se le hubiera desatado por fin. Daba vueltas por el corral, con Alma sobre su lomo, el cabello de ella volando como bandera de paz, y el corazón del pueblo latiendo con cada paso. Fue ahí, justo en ese instante, que todos entendieron. Ese caballo nunca necesitó ser domado, solo necesitaba ser escuchado. El amanecer en Valle Escondido parecía pintado con pincel fino. Los rayos del sol se filtraban entre los nogales y la brisa cargaba el olor a leña recién encendida y pan dulce recién horneado. La vida seguía, sí, pero algo había cambiado en el aire. Era como si el pueblo, de pronto, respirara diferente. Frente a la hacienda Beltrán, el viejo portón ya no crujía con dureza ni se cerraba con candado. Ahora estaba abierto.
siempre. Y junto al corral, ya sin cercas altas ni alambres tensos, se construyó algo nuevo, un pequeño espacio de madera con techo de palma, unas bancas y un letrero hecho a mano que decía Escuela de Respeto y Vínculo Animal. Tormenta, sí, lo leíste bien. Fue idea de Alma, pero don Ramiro la apoyó desde el primer momento. No con dinero, al principio, sino con algo que para él valía mucho más, su palabra. Quiero que los niños aprendan desde pequeños que no todo se logra a fuerza, dijo un día mientras clavaban los primeros postes. A veces, la paciencia enseña más que los gritos. Alma sonrió y sin decirlo, supo que ese hombre ya no era el mismo. Los domingos, el corral se llenaba de familias. Venían de pueblos cercanos, algunos para ver a Tormenta, que ahora paseaba libre, permitiendo que niños pequeños le cepillaran el lomo o le hablaran al oído. Otros venían por las clases, por escuchar a Alma contar historias de cómo un caballo enseñó a un hombre a ver con el corazón. Don Ramiro se sentaba en una silla vieja bajo la sombra del mezquite. Ya no usaba bastón, aunque cojeaba un poco. Observaba en silencio, pero con una sonrisa discreta que antes no se le conocía. Un día, un niño se acercó a él con un dibujo en la mano. Era una hoja doblada, con crayones mal puestos, pero con algo muy claro, el dibujo de un caballo negro y una niña con trenza larga. El niño, con voz tímida, le dijo, «Gracias por compartirlo, don Ramiro». El viejo miró el papel, parpadeó un par de veces y luego puso su mano temblorosa sobre la cabeza del niño. «Gracias a él por no rendirse conmigo». Ese día, mientras el sol caía tras los cerros y las sombras se estiraban sobre la tierra, Alma se acercó a Tormenta, que pastaba tranquilo cerca del río. «¿Sabes algo, amigo?», le susurró. «Tú no solo cambiaste al hombre, cambiaste al pueblo entero». Tormenta levantó la cabeza, con ese brillo manso en los ojos que solo tienen los que han sido salvajes y han elegido confiar. Y así, en un rincón perdido del mapa, una historia que comenzó con un desafío de orgullo, terminó sembrando algo mucho más valioso. La semilla del respeto, que crece callada, pero firme, cuando se riega con humildad. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Una historia que no solo fue sobre un caballo y un granjero, sino sobre lo que puede pasar cuando dejamos de imponer y empezamos a escuchar. Ahora dime, ¿cuántas veces en tu vida has intentado controlar lo que simplemente necesitaba comprensión? ¿A quién le has cerrado la puerta solo porque no actuaba como tú esperabas? ¿Y cuántas veces te has puesto la armadura del orgullo, cuando lo que necesitabas era sanar desde dentro? Tal vez hoy no tienes un Tormenta en tu vida, pero seguro hay algo o alguien que espera que lo mires distinto, que le hables con calma, que le des la oportunidad de confiar. ¿Y si empezaras por ti? ¿Te atreverías a cambiar? Si esta historia te tocó el corazón, te invito a que lo compartas con alguien que también necesite escucharla. Y claro, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que, como esta, pueden inspirarte a ver la vida con otros ojos. Aquí no solo contamos historias, sembramos transformación. Nos vemos en el próximo video.